El plan de tu alma. Robert Schwartz. Prefacio. En mayo de 2003 yo llevaba una vida carente de sentido como asesor de marketing y comunicaciones. Aunque una parte de mi trabajo no me disgustaba, tampoco me satisfacía profundamente. Con frecuencia pensaba que, si yo desapareciera de la faz de la tierra, mis clientes ni siquiera se darían cuenta, pondrían sin más a otro en mi lugar. Y lo más importante, sentía que mi vida no era la expresión de mi alma. Como persona espiritual, aunque no religiosa, anhelaba hacer una contribución al mundo que fuera únicamente mía, pero no tenía ni idea de qué podría ser. Había agotado las vías que generalmente se utilizan para encontrar un significado y un propósito. Estaba perdido y confuso. De pronto, me vino la idea, ¿por qué no consultar a un medium? Aunque mi creencia en Dios era sólida, nunca había tenido experiencias metafísicas, al menos hasta donde yo era consciente. No tenía nada que perder. Me informé sobre algunos mediums, y seleccioné a alguien con quien me sintiera cómodo. Mi sesión con la medium tuvo lugar el día 7 de mayo de 2003. Recuerdo la fecha exacta, porque ese día cambió mi vida. A la medium le conté muy poco sobre mí mismo, describiendo mis circunstancias solo en términos muy generales. Ella me explicó que cada uno de nosotros tenemos guías espirituales, seres con los que planeamos nuestras vidas antes de la encarnación. A través de ella pude hablar con los míos. Ellos lo sabían todo sobre mí. No solo lo que había hecho, sino también lo que había pensado y sentido. Por ejemplo, se refirieron a una oración concreta que había elevado a Dios unos 5 años antes. En un momento especialmente difícil había rezado: Dios, no puedo hacer esto solo. Por favor, envíame ayuda. Mis guías me contaron que se me había proporcionado asistencia adicional. Tu oración fue respondida, me dijeron. Me quedé atónito. Ansioso por comprender el sufrimiento que había experimentado, pregunté a mis guías sobre los grandes obstáculos a los que me había tenido que enfrentar. Me explicaron que yo planeé esas dificultades antes de nacer. No con el propósito de sufrir, sino por el crecimiento que me aportarían. Esta información me conmocionó. Mi mente consciente no sabía nada de planificación prenatal, aunque yo, intuitivamente, sentí que sus palabras eran ciertas. Aunque no me di cuenta en aquel momento, mi sesión con la medium desencadenó en mí un profundo despertar espiritual. Más tarde comprendería que ese despertar había sido en realidad un recordar quién soy como alma eterna, más concretamente, qué planeé hacer en la tierra. Durante las siguientes semanas seguí con mi vida como siempre, aunque la información recibida de mis guías estaba constantemente en mi mente. No sabía qué hacer con ella. Una tarde me tomé un descanso del trabajo, fui a dar un paseo y tuve una experiencia incluso más profunda que mi sesión con la medium. De repente sentí un amor abrumador e incondicional por todas las personas que veía. No hay palabras que puedan adecuadamente expresar el poder de aquel amor. Fue de una intensidad y una profundidad que nunca antes había experimentado, y que ni sabía que se pudiera alcanzar. Sentí un amor puro e ilimitado hacia cada persona que veía, la madre que empujaba el carrito de su bebé, el taxista que esperaba un pago, el niño que jugaba en la esquina, el barbero que cortaba cabello tras la ventana de su barbería, etc. Aunque nunca antes había oído hablar de una experiencia así, intuitivamente supe lo que estaba ocurriendo, estaba en comunión con mi alma. De hecho, mi alma estaba diciéndome: tú eres este amor. Ahora creo que mi alma me regaló esa experiencia para facilitarme el trabajo que pronto comenzaría. Me obsesioné con las lecturas sobre espiritualidad y metafísica. Mientras leía, pensaba con frecuencia sobre la planificación prenatal. Durante toda mi vida había visto mis retos solo como sufrimiento sin sentido, y su ocurrencia como algo aleatorio y arbitrario. De haber sabido que yo mismo había planeado aquellas dificultades,
las habría visto con un propósito. Solo ese conocimiento ya habría aliviado en gran parte mi sufrimiento. Si además hubiera sabido por qué las planeé, habría aprendido conscientemente las lecciones que me ofrecían. Los sentimientos de miedo, ira, resentimiento, culpa y autocompasión habrían sido reemplazados por un enfoque en el crecimiento. Quizá incluso me habría sentido agradecido por tales problemas. Durante aquel periodo de intenso estudio y exploración interior, conocí a una mujer que era capaz de canalizar su alma, y que me permitió hablar con ella sobre la planificación prenatal. Yo no sabía nada sobre canalización, por lo que cuando ella entró en trance y otra consciencia, claramente distinta a la suya, comenzó a hablar a través de ella, me cogió totalmente desprevenido. En el transcurso de 5 sesiones hablé con su alma durante 15 horas. Estas conversaciones fueron emocionantes. Confirmaron y complementaron mis lecturas y mi estudio. Su alma me habló con detalle sobre su propia planificación prenatal, las distintas vivencias que habían sido consideradas, y las razones por las que algunas de ellas se seleccionaron. Entonces tuve una confirmación concreta y directa de un fenómeno del que muy poca gente es consciente. El dolor experimentado en mi vida me había hecho extremadamente sensible al sufrimiento de los demás, y hacía que me sintiese plenamente motivado a aliviarlo. Me entusiasmaba la posibilidad del potencial alivio que el hecho de tomar conciencia de la planificación prenatal podía brindar a la humanidad. Sabía que la información que había descubierto podía aliviar el sufrimiento, y dar a las dificultades de la vida un propósito y un significado nuevos. Como resultado, decidí escribir un libro sobre este asunto para poder compartir su importancia con los demás. Sin embargo, la incertidumbre de dejar atrás el pasado empañó mi entusiasmo por mi nuevo camino. Aunque insatisfactorio, al menos era cómodo y conocido. No obstante, seguí adelante. De hecho, me sentí obligado a hacerlo, por la oportunidad de expresarme sirviendo de ayuda al mundo, y por la seguridad del conocimiento adquirido al experimentar directamente la conexión con mi alma. Al principio pensé que la idea del libro se había originado en esta vida. Sin embargo, la verdad es que solo había recordado mi propia planificación prenatal. Trabajando con varios médiums y canalizadores de gran talento, descubrí que no solo había planeado escribir un libro sobre este tema, sino que también planeé entrevistar al menos a una de las personas cuya historia aparece en estas páginas. En total, tuve docenas de sesiones con médiums y canalizadores, en las cuales hablé con muchos seres espirituales sabios sobre mis vivencias, y sobre la planificación prenatal en general. En este libro, te ofrezco lo que ellos me enseñaron. Ahora comprendo por qué planeé ciertos obstáculos para mí, quise hacer el viaje que muchos de los que leerán este libro podrían igualmente haber hecho. También yo, a veces me sentí una víctima del universo y culpé a los demás de las cosas malas que me pasaban. Las dificultades y los sufrimientos me parecían inútiles, y cuando no los resolvía del modo en que me hubiera gustado, dudaba de mi valía. Pero con el conocimiento de la planificación prenatal, ahora me doy cuenta de que es posible una perspectiva totalmente distinta sobre los retos de la vida. Al escribir El plan de tu alma, me propuse enseñar lo que yo más había necesitado aprender. Para vivir los planes que hiciste antes de nacer hace falta valor. Mi deseo, mi más ferviente anhelo, es que reconozcas el tremendo valor que muestras en cada momento de cada día. Cuando, con cada respiración, reafirmas tu decisión de aceptar y aprender de tus propios obstáculos. Con este reconocimiento, hallarás tu alma. Capítulo 1. Introducción. Para investigar la planificación prenatal de los retos de la vida, colaboré con 4 médiums y canalizadoras extraordinariamente dotadas. Juntos obtuvimos información sobre los planes previos a la encarnación de docenas de personas, 10 de las cuales comparten sus historias con nosotros en este libro. En esta introducción os relataré cómo encontré a estas personas,
como los médiums y yo estudiamos su planificación prenatal, y también lo que es la mediumnidad y la canalización en general. Los fundamentos conceptuales de la planificación prenatal, esto es, las razones por las que nosotros, como almas, elegimos encarnarnos y experimentar vivencias, los presentaré en el capítulo 1. Cómo encontré a los entrevistados. Todos ellos contestaron a mensajes que escribí en grupos de noticias y en foros de Internet. En algunos casos, pedí concretamente personas que fueran conscientes o al menos que no rechazaran la posibilidad de la planificación prenatal. En otras ocasiones, expresé mi interés por encontrar personas que pudieran hablar de sus vivencias dentro de un contexto metafísico. A veces, simplemente pregunté por personas que quisieran conversar sobre el significado espiritual que subyace en las dificultades a las que se habían enfrentado. Busqué variedad y equilibrio en sus experiencias y antecedentes. Generalmente, los entrevistados dijeron que les motivaba el deseo de ayudar a quienes se enfrentaban a la misma dificultad que ellos. De los 10 que fueron finalmente seleccionados para este libro, 3 usaron seudónimos, y todos afirmaron que les gustaría recibir noticias de los lectores. Encontrarás su información de contacto en el apéndice A. 8 de los 10 entrevistados planearon el obstáculo de su vida como una experiencia principal, esto es, buscaron el reto en las etapas iniciales de su planificación prenatal y sabían que era muy probable que este hecho tuviera lugar. Una de ellas, Doris, capítulo 2, planeó el reto de su vida como una experiencia secundaria, lo que quiere decir que el hecho vendría determinado por su respuesta a un reto anterior. Otro de ellos, Bob, capítulo 4, no seleccionó sus vivencias durante la planificación prenatal inicial, sino que creó un programa de vida nuevo a nivel del alma tras sufrir un suceso inesperado en su nacimiento. De los muchos planes prenatales que he examinado, estos casos fueron los únicos en los que el desafío no fue diseñado como la experiencia principal. He incluido estos relatos porque ilustran cómo nosotros, en tanto que almas, somos conscientes de las distintas bifurcaciones que existen en el camino del crecimiento personal, y las usamos. Cuando leas estos casos, probablemente te preguntarás si tú planeaste o no los acontecimientos de tu propia vida. Mi investigación me lleva a pensar que la amplia mayoría de los acontecimientos importantes de la vida es, efectivamente, programada. En general, cuanto más profundo es el reto, más probable es que fuera elegido antes de nacer. Sí. Una experiencia concreta es lo suficientemente importante como para que te cuestiones si la planeaste tú, es probable que lo hicieras. Una excepción importante, sin embargo, es la que tiene que ver con las experiencias que nuestra intuición nos advierte que evitemos. Cuando ignoramos las señales de nuestra intuición nos exponemos a dificultades no planeadas, por ello, debemos reconocer y atender en todo momento las señales de peligro internas. Sin embargo, no es mi intención sugerir que todas las dificultades de la vida están planeadas, ni como probabilidades ni como posibilidades. Al encarnarnos tenemos libre albedrío, y podemos ejercitar nuestra libertad para crear acontecimientos que no son parte de nuestra planificación prenatal. Aquí la palabra clave es crear. Estoy seguro de que nosotros somos los creadores de todo lo que experimentamos, y que las dificultades no planeadas suceden cuando las atraemos, porque necesitamos la sabiduría que pueden engendrar. En estos casos la intuición no nos apartará de ese aprendizaje que necesitamos. Nuestro crecimiento se deriva de las experiencias, las hayamos planeado o no. Por lo tanto, este libro será muy útil si te centras en por qué habrías planeado un reto concreto en tu vida, y no en si lo hiciste. Abordaremos la pregunta por qué al leer los casos de otras planificaciones prenatales. En ellas captarás ecos de la tuya propia. Te sugiero que no limites tu lectura solo a las historias que tengan que ver con retos a los que tú o tus seres queridos os habéis enfrentado. Dificultades que aparentemente son totalmente distintas pueden haber sido planeadas para enseñar lecciones parecidas, o para provocar un crecimiento similar.
Puedes encontrar tus motivaciones como alma en el relato de alguien cuya vida es, al menos en apariencia, totalmente distinta de la tuya. Los relatos. Cada relato comienza con una entrevista en la que la persona y yo nos centramos en un hecho vital concreto. Debes leer estas entrevistas prestándoles mucha atención. A menudo tienen detalles que al principio parecen no estar relacionados con el reto en sí, pero que en las sesiones con los médiums demostraron ser esenciales para una comprensión total. No relato las historias personales completas, por lo tanto, puede que en la vida de esas personas no haga referencia a ciertos espacios de tiempo. Para hacer este libro tan útil como fuera posible, me concentré en acontecimientos de la vida normal, y organicé los capítulos según el tipo de dificultad. En algunos aspectos, las historias se apoyan unas en otras, de modo que las primeras te proporcionarán información metafísica básica que te ayudará a apreciar mejor los relatos siguientes. Por ello, te sugiero leerlos en el orden que se presentan. De los muchos médiums y canalizadores con los que he trabajado, considero que las 4 que aparecen en estas páginas, Dendebari, Glenn Dietrich, Courtney Midglade y Stacey Wells, están entre las de mayor talento. Cada una de ellas ha realizado miles de lecturas. En el apéndice B tenéis toda la información para poneros en contacto con ellas. He tenido sesiones personales con todas ellas, y todas fueron extremadamente exactas al proporcionarme información sobre mi vida que no podrían haber sabido sin tener verdaderas aptitudes psíquicas. Estas aptitudes son distintas en cada una de ellas. Como Courtney me explicó, los médiums y canalizadores son como los profesores de una universidad, cada uno de ellos tiene una especialidad concreta. Si asistes a un cóctel de la Facultad de Biología no te dirigirás al profesor con una pregunta de sociología, ni pedirás a un becario del departamento de inglés que resuelva una ecuación matemática. En lugar de ello, tienes en cuenta sus distintas áreas de especialización, y aprecias lo que cada uno de ellos tiene que ofrecer. A cada entrevista le sigue una o más sesiones con los médiums. Dije a los entrevistados que me gustaría comenzar preguntando al médium, ¿fue este obstáculo planeado antes de nacer? Y si es así, ¿por qué? Todos estuvieron de acuerdo en que era un buen comienzo, y las preguntas que siguieron a continuación brotaron de la respuesta a esa pregunta. En algunos casos durante las sesiones me permitieron realizar la mayor parte de las preguntas. Generalmente, cuando la medium Stacey Wells no realizaba la lectura principal, le pedí a ella y a su espíritu guía que hicieran una lectura complementaria. Esta lectura servía para 3 funciones importantes. Primero, nos proporcionaba una confirmación adicional que el reto había sido efectivamente planeado. Segundo, nos daba información más extensa sobre esa planificación. Tercero, dado que Stacey tiene el don de visualizar y escuchar las sesiones de planificación prenatal, todas sus lecturas, ya fueran primarias o complementarias, nos proporcionaban conversaciones reales de las mismas. Estos diálogos nos han permitido observar el sorprendente reino espiritual, y nos han hecho partícipes de las esperanzas, sentimientos y motivaciones de las almas. Como podrás ver, estas conversaciones se centran exclusivamente en la planificación de los retos vitales, no porque las almas no planeen otros aspectos de sus vidas, sino porque Stacey y yo pedimos a su guía que nos hiciera partícipes solo de las partes más relevantes. Los entrevistados estuvieron presentes en las lecturas primarias, pero no en las complementarias. Aunque estas lecturas se hicieron siempre con el consentimiento de esas personas. Antes de cada lectura di a Stacey el nombre y la fecha de nacimiento del entrevistado, datos que su espíritu guía necesitaba para acceder a la información sobre esa persona. En las sesiones de planificación prenatal de las que Stacey fue testigo, las almas hablaban en primera persona, sin embargo, en 2 canalizaciones que no fueron conducidas por Stacey, un
Alma se refirió a sí misma como nosotros. El espíritu guía de Stasi nos explicó que las almas que decían yo estaban centradas solo en la vida que estaba siendo planeada, mientras que las almas que decían nosotros estaban centradas en sus muchas encarnaciones anteriores. Tras las sesiones con los médiums, cada relato concluye con mi comentario. En ellos me baso en mis conocimientos sobre planificación prenatal y metafísica, así como en las muchas conversaciones que he tenido para desarrollar las sesiones con seres espirituales, como espíritus guía y ángeles. Tanto las entrevistas personales como las lecturas con los médiums han sido editadas. Para darles más claridad, también hemos corregido la sintaxis a fin de hacerlas más inteligibles. Los médiums y canalizadores. Los médiums y canalizadores reciben información de formas distintas. Si son clariaudientes, escuchan los pensamientos de los seres espirituales. Cuando un médium o canalizador sintoniza con una conciencia intangible, lo que hace es muy parecido a sintonizar el dial de tu radio. Igual que cada cadena tiene una longitud de onda concreta, también la tiene cada ser con el que hablan. En esos momentos tiene lugar una verdadera comunicación telepática. Si los médiums o canalizadores son sensitivos, tienen el don de sentir las emociones de otros. Clarividencia es la capacidad de ver cosas que han pasado o que pasarán. Clarisapiencia es un conocimiento interior, con frecuencia en forma de sentimiento. El canalizador suele hacerse a un lado para que otra conciencia pueda hablar directamente a través de él. Entre Deb, Glenn, Courby y Stasi combinan estos dones proporcionándonos una valiosa información sobre la planificación prenatal de los entrevistados. Ciertas palabras tienen un significado especial cuando son usadas por los médiums o canalizadores. Cuando dicen capto, percibo o siento, podrían estar recogiendo información a través de alguno de sus dones psíquicos. La gente con frecuencia dice siento cuando quiere expresar una emoción. Los médiums y los canalizadores, sin embargo, usan la palabra sentir para indicar una percepción que va más allá de los sentidos. Los médiums y los canalizadores se comunican con una gran variedad de seres, entre ellos los espíritus guía. Un espíritu guía es una entidad muy evolucionada que en la mayoría de los casos, aunque no en todos, ha tenido muchas encarnaciones físicas. A través de estas reencarnaciones adquirió una gran sabiduría que ahora le permite actuar como guía para aquellos que estamos en el plano físico. Los espíritus guía se comunican con nosotros del mismo modo en el que lo hacen nuestras almas, a través de la inspiración, de los sentimientos, de las ideas y de la intuición. Cuando tenemos un presentimiento sobre algo, o cuando simplemente sabemos que algo es como es, con frecuencia se trata de comunicaciones de nuestros guías, o de nuestra alma, también llamada ser superior. Por ejemplo, la persona que decide no tomar un avión porque ha tenido el presentimiento de que algo ocurrirá, y de este modo evita un accidente mortal. Los espíritus guía, que conocen bien nuestros planes de vida, saben si estos incluyen o no accidentes de avión, y crean estas sensaciones en nosotros. En estos casos se dice que el espíritu nos susurra. La meditación es un modo poderoso de calmar la mente para que podamos oír estos mensajes. Quienes practican habitualmente la meditación son capaces de captar el flujo de energías no físicas en el cuerpo, algo que describen como un sonido parecido al del viento. La planificación del alma. Antes del nacimiento mantenemos conversaciones con nuestros espíritus guía, y con el resto de almas con las que compartiremos nuestra encarnación. Comentamos las lecciones que esperamos aprender, y cómo las aprenderemos. Cuando Stasi accede a estas conversaciones y a los lugares donde se mantienen estas conversaciones, suele ver una habitación en la que las almas que van a encarnarse se reúnen para hablar, una sala adyacente más pequeña desde la que los guías observan la planificación, y que abandonan cuando les piden consejo, y una especie de tablero de ajedrez, u organigrama, blanco y negro que se usa para trazar los escenarios de la vida que está por empezar.
Los cuadrados del tablero de ajedrez son las etapas evolutivas de la vida de la persona. Al principio, cuando Stasi y yo comenzamos a trabajar juntos, asumí incorrectamente que estas imágenes eran metáforas que habían sido puestas en su mente por su espíritu guía para simbolizar conceptos y procesos más allá de la comprensión humana, pero su guía me dijo más tarde que esas cosas existen realmente. Me explicó que en el reino espiritual existe el acuerdo entre los seres involucrados en que la planificación prenatal será llevada a cabo en un lugar concreto, y que se usarán herramientas específicas como ese tablero de ajedrez. Este acuerdo mutuo, expresado en pensamiento, es lo que da existencia a los instrumentos y a las ubicaciones que Stasi ve. En una sesión, Stasi me proporcionó la siguiente información sobre el lugar en el que las almas realizan la planificación prenatal. En este edificio particular hay 8 plantas, con 8 salas de planificación en cada planta. Me ha dicho, el espíritu, que esto se debe a que 8 es el número del karma y del destino. La vibración del 8 se ha utilizado en este edificio para que sirva mejor a sus propósitos. Este edificio es uno de los 8 que se extienden como pétalos de una flor en una forma circular. Los edificios son rectangulares. Cada uno tiene 8 plantas, y 8 salas de planificación en el interior de cada planta. Me cuentan que hay 12 grupos de edificios así en el otro lado, y que la mayoría se usan para planificar las vidas en la Tierra. Dicen que muchas almas prefieren volver al mismo edificio, a la misma planta, y a la misma sala si es posible. Esto les proporciona una sensación de comodidad y estabilidad, y desde ese único lugar se sienten más capaces de percibir el transcurso de su evolución en cada vida, y en el tiempo entre ellas. Cuando el espíritu guía de Stasi le hace llegar la conversación de las sesiones de planificación prenatal, está accediendo a los registros acásicos, aunque él prefiere la expresión, libro de la vida. Este es un registro completo de cada una de nuestras experiencias, actos, palabras y pensamientos. Cuando los médiums proporcionan, a quienes acuden a ellos, información sobre sus vidas pasadas, a menudo están accediendo a los registros acásicos. El gran médium americano, Edgar Cayce, usaba estos archivos en las miles de lecturas que realizó. Cuando los médiums ven y hablan con seres en espíritu, con frecuencia los describen como masculinos o femeninos, pero las almas son en realidad una combinación de energías masculinas y femeninas. Cuando ve al ser querido, fallecido, de un entrevistado con el aspecto que tenía en su vida física, es porque esa conciencia ha elegido aparecer de ese modo. Cuando Stasi ve a un alma masculina o femenina en una sesión de planificación prenatal, es debido a que ese alma está creando, o en cierto modo, probándose, la energía de la próxima encarnación, algo a lo que Stasi y su espíritu guía se refieren como el abrigo de la personalidad. Esto mismo es lo que ocurre cuando un espíritu guía aparece como masculino o femenino. Los guías tienen energías tanto masculinas como femeninas, pero pueden identificarse con más intensidad con un sexo o con el otro y, por lo tanto, eligen presentarse en esa forma. En las sesiones de planificación, los seres espirituales usan algunos términos modernos. Durante una sesión con Stasi, pregunté a su espíritu guía si realmente había dicho autoestima, o si esa había sido la aproximación más cercana disponible en la mente de Stasi. Me confirmó que lo había hecho. A veces los guías espirituales y otros seres no físicos hablan sin usar nuestras reglas gramaticales. El guía de Stasi me dijo, no siempre hablamos de un modo que considerarías gramaticalmente correcto. El reino del espíritu, en el que planificamos nuestras reencarnaciones y al que volveremos cuando las hayamos completado, es accesible para nosotros a través de médiums y canalizadores. Son el equivalente en forma humana de los espíritus guía, son compasivos, sensibles, e intuitivos exploradores del otro lado.